Caminando yo voy y pensando estoy recordando. Por favor, le pedimos al público presente colocarnos en lugares en modo vibrador para importantes y reconocidos miembros de nuestra comunidad cultural. Nuestra ponente en esta oportunidad es Teresa Arias Rojas. Ella viene desde la ciudad de Lima y lo acompaña en esta mesa de honor Daniel Cotrina. Él es miembro de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Mario Ortega Alvarado, comunidad que también colabora incansablemente con la organización de esta cuarta FELICAJ. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias a todos, muy buenos días. Bueno, ahora vamos a dar pase para la conferencia de nuestra reconocida amiga Teresa Arias. Ella va a hablar sobre museografía didáctica, antecedentes y necesidades, sobre todo porque se ha creído conveniente a partir de la escuela hacer esta propuesta para que Teresa, que es una experta en temas de museografía, pueda compartir su experiencia dentro de esta cuarta feria de Lima. Bien, me toca presentar a Teresa. Primero darte muy buenos días. Gracias. Bueno, Teresa ya siempre nos está acompañando en Cajamarca y tiene una labor importante, y agradecerle también por todo lo que hace para difundir las actividades culturales que se están trabajando en Cajamarca. Teresa Arias Rojas es investigadora en Historia del Arte Peruano, especialista en proyectos museográficos y gestión cultural. Ha obtenido becas del CONCITEC, de la Fundación Getty, Ministerio de Cultura del Perú, Ministerio de Cultura de España y la Agencia de Cooperación Española, AICI. En el campo de la museología y la gestión cultural ha realizado proyectos museográficos a nivel nacional y dirigido 2 centros culturales con experiencia en manejo de colecciones, difusión en prensa, fotografía, publicación de libros, de catálogos y curaduría en exposiciones. Es consultora en proyectos museográficos y directora de canal museal, crónicas y reseñas patrimoniales que se difunden a través de las redes sociales. Ella es licenciada en arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha hecho también su bachillerato de educación en la Universidad Cayetano Heredia. Tiene una maestría en arte peruano también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un diplomado en museología por la Universidad Nacional de San Marcos. Algunas becas en las que ha participado, del taller de conservación de obras de arte complejas en el Centro Cultural de España, en Nueva Delhi en la India, aulas y muros del museo a la escuela a cargo del Museo Thyssen-Bornemisza, otorgada por el Ministerio de Cultura. También por el Ministerio de Cultura del mismo museo, los museos como caja de resonancia en la escuela, conferencia anual en Helsinki, 2012, documentación de museos, otorgados por la Fundación Getty en Helsinki, en Finlandia, en donde ha presentado toda su experiencia. En el encuentro SECALAC en el 2011, Museos de Buen Vivir en la ciudad de Quito, Ecuador. En Rumanía, para ver todo lo que tiene que ver con documentación de museos, donde ha presentado una ponencia sobre el tema. Curso de proceso de renovación de museos en el Museo del Prado, ¿no?, en el Centro Cultural de España. Muestras temporales, organización y gestión de centros de formación de AICI en catalogación en Cartagena de Indias, Colombia. Y como profesional tiene experiencia en diferentes instituciones, como el caso de Planificación y Acción Cultural en el Ministerio de Cultura, en el Cultural Crea Lima, Parque Zonal Viracocha, Servicios de Parques de Lima, CEPAR, Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, Instituto Nacional de Cultura, en el Banco de Crédito, en la Municipalidad Metropolitana de Lima, ha sido especialista en arte de la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino, en el Museo de Arte de la Universidad Mayor de San Marcos. Como docente ha trabajado en la Facultad de Letras y Ciencias en la Escuela Académica Profesional de Arte y de Gestión Cultural en la Universidad de San Marcos, en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, en cursos que tienen que ver con el pregrado en museología, curaduría, análisis de procesos creativos
y también en la Escuela de Formación Artística de Ancash como profesora del programa de complementación académica de los cursos de investigación en arte contemporáneo y espacios interdisciplinarios. Además, tiene ya una prolífica producción de investigaciones y publicaciones, ¿no? Ha hecho el libro catálogo Pinacoteca Municipal de Ignacio Merino en Lima, el libro ha participado para el libro de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que hace poco lo presentó por sus 100 años de creación. El ensayo, la puesta en valor de una colección a través de los documentos, en el caso de la Pinacoteca Ignacio Merino, para la conferencia anual del Comité Internacional de Documentación de Museos SIDO en Rumanía. Artículos sobre arte y cultura en la revista cultural Voces de Lima, y además de eso una serie de proyectos museográficos en el Centro Cultural de Petroperú, en el Museo Coricancha, en el Centro de Interpretación de Quino Ayacucho, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en el Centro Cultural Sinchirroca del Distrito de Comas, en la Sala Permanente del Centro Cultural Huiracocha en San Juan del Lurigancho. Tiene algunas membresías además con el Consejo Internacional de Museos ICOM, que es la máxima autoridad en museos, la red de museos de macroregión Junín, Pasco, Huancavelica y Huánuco, la red de expertos del proyecto Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, CEP. Muy bien, entonces está ante nosotros Teresa Arias con esta amplia trayectoria y realmente es un privilegio tenerlo en Cajamarca, sobre todo para tratar de un tema tan importante que tiene que ver con la museografía didáctica y cómo estos espacios museográficos a puertas de hacer una exposición importante en Cajamarca son importantes. Es trascendente poder nosotros en este momento tener la presencia de Teresa, que nos va a dilucidar sobre el aspecto. Muchas gracias, Teresa, y tienes la palabra para darnos su conferencia. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, amigos de Cajamarca. Para mí es un honor y una gran alegría poder compartir parte de la experiencia que tengo en el ámbito de los museos. Desde hace 2 años aproximadamente trabajo con el historiador de arte y curador Daniel Contreras en este proyecto, y lo que voy a presentar el día de hoy es el resultado tanto de la experiencia museográfica como de la investigación histórica sobre la historia de los museos. Muy pronto Daniel y yo estaremos presentando un nuevo libro titulado Solo para Curiosos, los inicios del Museo Peruano, y parte de ello voy a presentar el día de hoy porque esta conferencia titulada Museografía Didáctica trata acerca de los antecedentes y las necesidades de hacer un museo, de hacer una presentación, una curaduría y una museografía que tenga un sentido educativo. Y para eso nosotros tenemos que llegar a los orígenes de los museos. Avanzamos un ratito. Para ello vamos a hacer una definición brevísima sobre qué cosa es la museografía didáctica. Es proponer y transmitir contenidos nuevos sobre arte y patrimonio cultural a través de la imagen y de la palabra. Crear relaciones entre objetos culturales y recursos museográficos. Encontrar diferentes lecturas de un mismo tema. Muchas veces uno dice, vamos a hacer una exposición sobre la bandera, por ejemplo, ¿no? La bandera peruana. Uy, pero si todo el mundo sabe desde el colegio qué cosa es la bandera peruana y su historia. La museografía didáctica crea una nueva lectura sobre aquellos objetos que van a exhibir. Y la museografía didáctica se apoya en la curaduría, que es la investigación. Entonces, todo objeto, por más que pensemos que ya ha sido investigado, que ya ha sido expuesto, que salen todos los libros, siempre nos va a dar contenidos nuevos. Pero para ello se parte de la investigación histórica. Otro tema importante para hacer una museografía didáctica es ponernos en el lugar del público, o mejor dicho, de nuestros diversos públicos. Y ahí es a donde vamos también, porque los orígenes de los museos y las exposiciones
siempre se pensaba en un público adulto. Y hoy en día tenemos que pensar en los diversos públicos, desde los niños, los adultos, incluso estos términos que se están utilizando, la diversidad, la accesibilidad universal, ¿no? Nuestra exposición tiene que darse para satisfacer a esos diferentes públicos. Nosotros como trabajadores del arte tenemos que tener esa empatía con nuestros diferentes públicos. Otro tema de la museografía didáctica, y que siempre es un reto, es arriesgarse, plantear propuestas que impacten, salir del cubo blanco de las exposiciones tradicionales, pintar nuestras paredes de rojo, pintar nuestras paredes de negro, trabajar en el piso, trabajar en el techo, utilizar las nuevas tecnologías, como incluso las tecnologías más antiguas, lo artesanal, volverlo contemporáneo incluso. Finalmente, museografía didáctica es unir todos nuestros recursos: espacio, palabra escrita, palabra y sonido audiovisual incluso, luz y color. En esencia, a eso nosotros nos referimos con hacer un museo nuevo para estas nuevas generaciones y utilizando todo: tecnología, artesanía, de lo más antiguo a lo que podamos utilizar de contemporánea. Ahí hemos puesto una imagen que vamos a utilizar, pretendemos utilizar para la carátula de nuestro libro, que es una fotografía de Eugenio Purret, una fotografía de mediados del siglo XIX, que tiene una esencia de lo que es la museografía. Ahí han unido dos elementos: un autorretrato, un pedestal tallado y un par de libros. Uno de nuestros propósitos y un principio de la museografía es exhibir y darle valor a las cosas. Pequeños objetos, grandes historias. La museografía tradicional y antigua solo exhibía la Mona Lisa, o solo exhibía el Montero, o solo exhibía a los pintores académicos. Cuadros grandes, formatos grandes. La museografía didáctica, más allá del objeto, cuenta historias. Pueden ser objetos pequeños, pero historias fabulosas, como el caso de esta caja de fósforos, que imagino que inmediatamente todos reconocieron de qué se trata. Una caja de fósforos. Esta caja es bastante antigua y hay una historia detrás de ella. ¿Quién dibujó esa llama? Hasta hoy en día hay una serie de discusiones sobre su autoría. Algunos dicen que el pintor de la caja de fósforos, la llama, era don José Sabogal, de Cajabamba, ¿verdad? Otros dicen y aseguran con testimonios que el autor de esta pintura era el fotógrafo José Figueroa Aznar. La familia de José Figueroa Aznar lo atribuye, ¿no? Y hay historia. Entonces, una caja de fósforos puede contarnos grandes historias en sus pequeños tamaños. Y en ese sentido, nosotros también promovemos un concepto muy interesante y que hemos encontrado ejemplos en varias regiones y ciudades del Perú: los museos escolares. Entendemos que hay muchas ciudades que no cuentan con grandes museos, pero han salido y han surgido iniciativas desde la docencia escolar, desde la docencia de la educación básica escolar, maestros, docentes que en un salón de clases han armado un museo escolar, como objetos pequeños como esta caja de fósforo llama, que cuentan interesantes e intensas historias de su comunidad. Entonces, empecemos a valorar y a difundir y a promover también estos museos escolares, que incluso desde lo más rudimentario, desde sus vitrinas hechas con carpetas recicladas, convertidas en vitrina de exhibición, nos cuentan historias muy interesantes de cada región. Y llegando a la historia o a la esencia de los museos en nuestro país,
hay que ver un dato histórico muy importante. El concepto de museo peruano nace de la palabra del libertador don José San Martín, ¿no? Ese es nuestro antecedente inicial. En un documento publicado en la Gaceta el año de 1822, es decir, a unos meses de la independencia peruana, don José San Martín dijo: deseando el gobierno establecer un museo nacional en el mismo edificio destinado a la biblioteca, no duda que todos los ciudadanos amantes de la honra de su país contribuirán a enriquecerlo con objetos que posean dignos por su rareza de servir de base a las preciosas colecciones que pueden formarse en el Perú de los 3 reinos de la naturaleza, con ventajas que no son comunes a las otras partes del mundo. Los venerables restos que nos han quedado de las artes que poseían los súbditos del antiguo imperio de los incas merecen reunirse en aquel establecimiento. Don José San Martín, a través de este documento publicado para difusión de la comunidad en general en el diario La Gaceta del Gobierno, pide a la comunidad que donen o vendan al Estado piezas de los 3 reinos: ciencias naturales, objetos artísticos, culturales y minerales, ¿no? Entonces él pide que todo aquel que desee formar el Museo Nacional debiera acercarse y entregar esos objetos, o bien donarlos o bien venderlos, y que este Museo Nacional iba a representar el nacionalismo peruano, nuestra identidad peruana. Ese era el concepto de un museo nacional. Pero algo interesante también se atribuye en este documento: resalta la rareza. ¿Y a qué se refiere con la rareza? Con la originalidad, con lo peculiar, ¿no? Y en ese sentido también llegaron muchas cosas a ese espacio. Acá tenemos una ilustración de Adrián Príncipe Castillejo, que es un artista con el que trabajamos en nuestros proyectos. Lamentablemente de esa primera parte del siglo XIX no quedan imágenes, solo descripciones. Descripciones en documentos, en diarios, que para nuestro libro hemos estado revisando. Entonces, lo que hemos podido identificar es que para crear el Museo Peruano llegaron cantidad de rarezas de la naturaleza. Rarezas, es decir, lo desconocido, lo valioso, lo curioso, lo antiguo. Se utilizaba bastante el término antiguaya. ¿Qué era la antiguaya? Los objetos considerados incaicos. En aquella época no se sabían de las diversas culturas del Perú, atribuían a todos los incas, ¿no? Entonces esas antiguayas, cerámica, piezas de metalurgia, todo eso llegaba al museo y se mezclaba en un mismo espacio con minerales, con animales disecados, con fenómenos de la naturaleza. Fenómenos de la naturaleza creados por el ser humano incluso, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos una imagen de una sirena que estaba hecha mitad pez, mitad mono, ¿no? Este tipo de piezas abundaban en esa época, ¿no? Y formaban parte de estos gabinetes, ¿no? Otro espacio alternativo a la creación del Museo Nacional fue el gabinete óptico y muchos otros espacios de entretenimiento visual que no era legítimamente museo, pero cumplía las veces de museo y tenía una estrategia social y cultural muy intensa. Por ejemplo, entre ellos destaca el gabinete óptico de la ciudad de Lima, que quedaba en la calle Botoneros, que es la primera sala donde se exhibe una obra de arte con este tipo de que causó la primera crítica de arte incluso, ¿no? Se exhibe una obra de arte contemporáneo para su época, que es esta obra muy conocida a nivel académico, titulada La Venus Dormida, del destacado pintor Luis Montero. Primera vez se exhibe una obra de un artista joven y por primera vez se hace una crítica de arte.
Acá hemos hecho una ilustración de acuerdo a los diarios y las lecturas que hemos encontrado de esta época, mediados del siglo XIX, ¿no? 1852, y Adrián Príncipe hizo una recreación de cómo debía haber sido este espacio, esta primera sala de arte, que era una sala que exhibía, además de haber exhibido esta pintura importante de Montero, exhibía, por ejemplo, lo que muchos consideran los antecedentes del cine, ¿no? En esta sala se exhibían una serie de artilugios visuales que eran traídos desde Francia, desde Estados Unidos, desde Inglaterra, y era tránsito y espacio para conocer lo que visualmente acontecía a nivel mundial, ¿no? En una descripción justamente de esta crítica de arte sobre la exhibición del cuadro de Montero dice así: al entrar al gabinete óptico de la calle Bodegones, sobre la derecha y en el primer vidrio de la galería, se agolpa con preferencia la concurrencia hace algunas noches a contemplar una obra llena de realidad y admirable también. Entonces, este espacio, que además lo describen así como se ve, con arcos ojivales, con asientos, con un espacio muy elegante para exhibir obras de arte. Y con un programa cultural intenso. Traían ventrílocos, traían músicos internacionales, se exhibían el cosmorama, que eran un artilugio, unas cajas con unos cristales a través de los cuales se exhibían imágenes pintadas de paisajes europeos y norteamericanos. Entonces era un espacio realmente cultural intenso, y había una intención museográfica y una intención de difundir el arte a las diferentes generaciones, ¿no? Ahí vemos varios adultos, pero de acuerdo a nuestras lecturas, los testimonios y crónicas de época, las familias iban con niños, llevaban a los niños a conocer estas diversiones de lo visual, de la visualidad. Y había allí un interés pedagógico, un interés museográfico a mediados del siglo XIX. Por ejemplo, si se presentaba un ventríloco, hacer un show de ventríloco, a la vez se hacía una conferencia para explicar de qué trataba. Entonces había un sentido bastante educativo. Ya para inicios del siglo XX habían algunos espacios de exhibición oficiales, como el Palacio de Exposición de Lima. Fíjense la museografía como era. Este tipo de museografía es al estilo francés, muy parecida al Museo del Louvre, por ejemplo, en el sentido de colocar un cuadro encima del otro, ¿no? Entonces acá el propósito era mostrar abundancia y era un horror al vacío, ¿no? Desde el zócalo hacia el techo, ¿no? El sentido didáctico más bien era mostrar la cantidad de obras posibles, ¿no? No había mayor trabajo curatorial en esta época. Acá la idea era exhibir todo. En estas imágenes también del Palacio de la Exposición también pueden ver cómo los lienzos flotan prácticamente en las paredes, junto a las ventanas, ¿no? Y todo se exhibían esculturas, pinturas, en una imagen espacial bastante recargada. Acá tenemos más bien una fotografía del Museo de Historia Natural de San Marcos, que es uno de los museos más antiguos de Lima, y es uno de los museos más importantes de historia natural, con una gran cantidad de especímenes y con una historia valiosísima, investigadores que han recorrido todo el Perú para realizar un acervo, formar un acervo de historia natural muy importante, ¿no? Lamentablemente este museo es uno de los museos que necesita actualizar su museografía. Ahí tenemos una imagen de 1938 donde parece todo un gabinete, estanterías, ¿no? No ha cambiado mucho hoy en día, lamentablemente. Luego acá vemos ya una imagen del Museo de Arte de Lima,
ya para la segunda mitad del siglo XX, un cuadro detrás del otro. Tampoco hay mayor sentido didáctico en esta exposición. Ahora, viendo esos antecedentes, vamos a conversar un poco sobre nuestras experiencias y la manera como se realiza una propuesta museográfica. Hablábamos de la curaduría, que es el trabajo de investigación, que es un trabajo de investigación de libros, buscar los documentos más antiguos que podamos encontrar, desde diarios antiguos, desde afiches antiguos, desde incluso entrevistas también, ¿no? Hacer trabajo de campo de entrevistas, de registro, y después de eso identificar cuáles son nuestros temas más importantes, ¿no? Aquí lo que voy a mostrar es un trabajo que hice para el Centro Cultural Wiracocha, hace como 4 años atrás, donde la idea era trabajar la historia del distrito de San Juan del Lurigancho. Después de revisar toda la documentación, identificamos 2 temas importantes: nuestro pasado y nuestro presente. Trabajar cómo era la Lima milenaria, cuáles eran las culturas prehispánicas del San Juan del Lurigancho, cómo era la época virreinal, en este caso las haciendas, y qué cosa es lo que caracteriza al presente de San Juan del Lurigancho, desde las migraciones, las transformaciones urbanas y la sociedad, y las manifestaciones artísticas, culturales, las empresas y el espacio público. Entonces, para eso se empieza a trabajar una secuencia museográfica: la sala permanente 1, luego la sala permanente 2 y la sala temporal, ¿no? ¿Cuáles son los temas que se desarrollan en cada sala? ¿Qué recursos museográficos vamos a tener? En ese caso no teníamos mucho patrimonio cultural, había muy pocas piezas para exhibir, entonces teníamos en ese caso que recurrir bastante a las imágenes de archivo y al diseño gráfico como principal soporte. En ese caso también la arquitectura del edificio era un poco compleja y se tenía que plantear los temas en una línea de tiempo y fotografías aéreas de la década del 60 para identificar cómo había sido transformado el distrito. Ahí, por ejemplo, tenemos como recurso museográfico un mapa antiguo que hemos ampliado para que cubra toda la escalera del edificio. Se trabajó bastante en base a réplicas, que eso también es un trabajo muy interesante. Por ejemplo, ahí arriba teníamos una imagen de las primeras huellas humanas en el distrito de San Juan del Lurigancho, que está en el Cerro Cantería. Esa piedra se encuentra en el cerro, que es de difícil acceso. Un arqueólogo dibujó el petroglifo, y con un arquitecto y con un artista se hizo una réplica a escala y se llevó la réplica a la sala. Es muy interesante que luego un museo escolar también hizo su propia réplica sobre este petroglifo. Entonces, consideramos también muy importante que las réplicas, las reproducciones a escala, son un recurso necesario y valioso. La gente no puede viajar, no puede llegar hasta el Cerro Cantería porque es muy difícil acceso, pero se acerca a la obra a través de esa buena reproducción a escala, tamaño. Se toman fotos con ellas, saben de su existencia, saben de su color, de su tamaño, de su diseño, porque muchas veces ver la imagen en una fotografía o en un video no es lo mismo que ver una reproducción a escala, ¿no? Entonces, hoy en día está bastante valorado estas reproducciones. Aquí tenemos una pared sobre la sala correspondiente a la época virreinal en el distrito de San Juan del Lurigancho. Nuestras únicas piezas originales eran fragmentos de cerámica vidriada, que tenemos allí un plato, luego un par de balas, que era de la guerra con Chile, y unas herraduras de la época virreinal. Esos 4 objetos eran lo único que teníamos de patrimonio en nuestras manos. Todo lo demás lo recreamos con imágenes sustraídas de libros o recreaciones, ilustraciones que habíamos encontrado, y crear un amplio espacio visual con información, con textos y diseño que fuera bastante atractivo y que pudiera transmitir las ideas que proponíamos. Finalmente acá hay una toma de la sala, el Centro Cultural Wiracocha,
Era un espacio con mucho éxito, todos los domingos se llenaba de familias, niños, se hicieron varias actividades educativas en torno a esta sala de exposición. Como pueden ver, están las imágenes en vinilo autoadhesivo en la sala, dibujos, recreaciones y las piezas en pequeñas vitrinas. Ejemplos más de otros trabajos realizados. Por ejemplo, acá en la Casa de la Literatura Peruana se hizo una muestra en homenaje al poeta Arturo Corcuera. La muestra se llamaba Noé Delirante, en base a una de sus obras maestras, y se utilizaron diversidad de materiales y recursos museográficos, ¿no? Por ejemplo, esta instalación con los poemas de Arturo Corcuera fueron impresos sobre papel craft. ¿Se dan cuenta? Un material que uno lo encuentra en rollos, no es muy costoso, pero la presentación, la iluminación, su disposición en la sala le da una presencia, le da un significado. El material tiene un significado de por sí, ¿no? Esta se ve un poco oscura en esta sala. Lo que se trabajó aquí, la curaduría la hizo Daniel Contreras, que está acá con nosotros, fue trabajar directamente con el poeta, y lo que hizo fue ir a la casa del poeta y sacar toda la colección del poeta que tenía en casa, desde sus juguetes más preciados, ¿no?, sus poemas, dibujos, obras de arte, y todo se armó en una instalación tremenda en la Casa de la Literatura Peruana. Luego queríamos mostrar nuestra participación, gracias a la invitación de la Escuela de Arte Mario Urteaga Alvarado, a Daniel y a Manuel Imay, nuestra participación el año pasado en el Salón La Otra Luz, donde presentamos el gabinete óptico de Canal Museal, el cual partía del principio del gabinete del siglo XIX, esa reunión de objetos, esa obsesión por coleccionar objetos, en el caso nuestro, por coleccionar fotografías y objetos culturales que tengan un significado especial para nosotros, ¿no? Entonces, en este caso también trabajamos con materiales muy sencillos, y Manuel, que fue nuestro principal colaborador en la museografía, pues utilizamos lo que había a disposición aquí, ¿no? O sea, trajimos nuestras maletas con nuestro material y lo desplegamos en las vitrinas de madera y en los estantes que habían casualmente dentro de la sala, ¿no?, que felizmente sirvió para exhibir todo el material, y luego un par de paneles con las fotografías, ¿no? Así se expuso. En sí, la idea era contar la historia de este tipo de materiales, ¿no? Y lo abigarrado que son los gabinetes, como los del siglo XIX, esa reunión obsesiva por juntar imágenes. Imágenes que muchas veces eran material gráfico valioso, que muchas veces era dejado de lado, despreciado. Daniel ha hecho un par de curadurías, no, 3 curadurías sobre este tipo de fotografías que hoy en día nos cuentan grandes historias. La fotonovela, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha leído una fotonovela? Los años 70. Pero muchas de esas fotonovelas desaparecieron. ¿Por qué? Porque eran colecciones que solo le interesaba a su coleccionista, y los hijos, los abuelos, los nietos las desechan la colección de la tía, desechan la colección de la abuelita. Las fotografías de caminantes, esas fotografías tomadas de casualidad en la ciudad del centro histórico de Lima, guardadas, apreciadas por la familia, caen en manos de algún nieto, bisnieto, que no le da valor y también las desecha, ¿no? Entonces, estas imágenes cuentan historias, personajes, paisajes, el cambio de la ciudad, que tienen un valor cultural y que en varias ciudades también están rescatando, como México, Colombia. Acá también todas las imágenes reunidas, todas. La obsesión por reunir. Y luego este año presentamos una segunda versión del gabinete óptico de Canal Museal en el Museo Coricancha en Cusco. Aquí ya tuvimos oportunidad de presentar un poco más de material tridimensional, escultórico y pictórico también, y trabajamos bastante el diálogo de objetos. Y justo a eso queríamos ir respecto a la museografía didáctica.
y a la curaduría en general. La curaduría en arte lo que hace es un diálogo y relaciones entre los objetos y entre los recursos museográficos, ¿no? Entonces todos los objetos aquí están reunidos en pequeñas vitrinas dialogando unos con otros, a pesar de las diferencias en sus soportes o épocas de repente, ¿no? Y también, bueno, esta obsesión del gabinete, ¿no? Tratar de mostrarlo todo. Cuando nosotros estuvimos en Cusco, el gestor cultural de la sala dijo: uy, nunca había visto una exposición tan compleja de montar. Nosotros nos encerramos como 5 días montando cuadrito por cuadrito, ubicando fotito, todo, ¿no? Es difícil, pero es posible y es una satisfacción poder realizar este tipo de muestras, ¿no? Llenar el espacio. Y el tema del diálogo, ¿no? Por ejemplo, allí tenemos una obra de Adrián Príncipe Castillejo, que no solamente es nuestro ilustrador, sino también es un destacado pintor de la Escuela de Bellas Artes, es medalla de oro en su promoción. Un coleccionista tiene el cuadro de Adrián que se llama El Narciso. El coleccionista felizmente nos prestó su Narciso porque para nosotros era importante en este concepto del gabinete óptico, concepto del museo de mirarse uno mismo a través de su propia colección. Entonces el cuadro de Adrián era fundamental, lo conseguimos, el coleccionista nos lo prestó y esta obra se enriquecía en diálogo con una serie de videos que presentamos. Esos videos que reunimos y están justo debajo del lienzo mostraban todos los videos, películas mudas, películas de inicios del cine universal, donde se experimentaba sobre el movimiento del cuerpo, tanto de seres humanos como de animales. Se veían los primeros videastas hacían registros del movimiento humano, del movimiento animal, y los videos, en verdad, había un diálogo entre esa obra y estos videos que la gente le pareció bastante interesante, no solo para los cusqueños, porque este museo tiene bastante visita internacional, gente que venía de Corea, de Italia, de otros países. Les interesó bastante esa propuesta, ¿no? de ver el registro del movimiento humano a través del cine, confrontada con un lienzo de un narciso atrapado en su imagen, ¿no? De sí mismo. Y al costado presentamos lo que nosotros llamamos, creamos esta imagen, esta idea del Cuscorama. Así como había el Cosmorama en el siglo XIX, nosotros presentamos el Cuscorama. El Cuscorama era una selección de fotografías cusqueñas tomadas por los mismos cusqueños, referencias de Cusco. ¿Qué cosa representa Cusco para ellos? Y al costado, videos hechos en Cusco, filmados en Cusco, de diferentes autores de diferentes épocas. Finalmente, también llevamos nuestra sirena. Logramos encontrar una sirena en el mercado del Baratillo de La Parada, en Lima. Estuvimos haciendo unas compras y de repente vimos que uno de estos curanderos exhibía a la venta los restos de una sirena, ¿no? Cuerpo de pache, un cráneo de plástico y unas aletas de cartón, ¿no? Toda pintada, pero que él vendía, aseveraba que era una sirena traída de Estados Unidos, ¿no? Así que en base a la propuesta del curandero que habían traído desde Iquitos, atrapada esta sirena, decidimos adquirirla y llevarla a formar parte del gabinete óptico. Este artilugio del siglo XXI, la sirena, dialogaba muy bien con el resto de obras que estábamos exhibiendo. Finalmente, voy a comentar 2 exposiciones que acabamos de realizar este año también. Una era la colectiva del pintor iquiteño Gino Ceccarelli, y justamente él también trabajó sobre el tema de las sirenas porque es un personaje recurrente en su obra y en la mitología amazónica, ¿no? Entonces con Gino Ceccarelli presentamos una amplia colección de lienzos
pero también apoyados de otros recursos. Uno, el recurso de la iluminación, la sala Cuela, que decidimos oscurecerla y darle iluminación puntual cuadro por cuadro, resaltando el tema del paisaje amazónico y de la mitología amazónica. Al fondo está Gino, y en esta propuesta Gino salió del lienzo para hacer una instalación. Sus sirenas las colocó sobre unas balsas de madera y las personas podían caminar alrededor del lienzo. También acompañamos de 2 audiovisuales de entrevistas y de la experiencia de Gino para que la gente conozca un poco más sobre su trayectoria. Y finalmente Gino decidió hacer la pintura en vivo con las personas que podían apreciar y entender un poco más sobre su proceso creativo. Y otra muestra más que hicimos este año es una muestra titulada Madre Tierra 5, del patrimonio industrial al cuerpo escultórico. Esta muestra lo hicimos en el Centro Cultural Petroperú. Usualmente las esculturas también, los artistas exhiben sobre pedestales o sobre el suelo, dependiendo del caso, las esculturas en metal de gran formato. Fue una experiencia bastante complicada reunir 16 escultores y de metal. Les digo que es compleja porque los escultores trabajan en formatos bien grandes y sus esculturas son tremendas a veces. El acceso, trasladarlas es muy difícil, hay que utilizar un montacarga, hay que utilizar una grúa de pluma para trasladar y reunir todas estas obras. Pero para nosotros, además de exhibir 16 escultores, era contar las historias y ver las diferencias entre esos 16 escultores. Pudimos identificar también un discurso de género, porque el arte de la escultura en metal es un arte muy complejo, dicen que para las mujeres. Sin embargo, encontramos 4 escultoras mujeres que trabajan materiales pesados, tremendas esculturas en formatos que nos contaron sus historias, sus procesos creativos en una sociedad tan compleja como la nuestra. Trabajar en metal es un arte muy complejo. Y por otro lado, encontramos el tema de la formación académica versus el arte autodidacta. Y ahí en primer plano ustedes pueden ver la obra de un maestro llamado Mario Torres, que lleva 30 años permanentes de hacer escultura en metal en una esquina del distrito de Magdalena. No solía él exhibir, él comparte su taller artístico con su trabajo de herrería, de hacer puertas y ventanas, su trabajo artesanal, su trabajo prácticamente de obrero, ¿no? Sin embargo, es alguien que nos sorprende por su permanencia, 30 años dedicados al arte. Hay mucha gente que estudia arte y no llega a dedicarse tanto tiempo a la creación. Entonces unimos artistas académicos con un artista autodidacta como Mario Torres, que para nosotros además fue un descubrimiento. Él había creado una obra simbólica para la sociedad limeña, que era la representación del diablo en la fachada de una discoteca llamada la discoteca Mocambo, una obra de arte desaparecida el día de hoy, de la cual solamente quedan artículos periodísticos de revistas policiales. Era un lugar donde ocurrían un montón de cosas terribles, me imagino. Los niños, personalmente yo cuando caminaba frente a esa discoteca tenía miedo. Todos se asustaban, hasta en pesadillas aparecían. Era la representación del diablo creado por un artesano que era considerado el señor Mario Torres. A raíz de esta muestra tuvimos oportunidad de conocer al autor del Diablo de Mocambo, que tanto miedo nos daba y que solamente está registrado en la página de policiales, ¿no? Entonces lo que hicimos es exhibir las obras y un muro con los artículos periodísticos de Mocambo, con catálogos antiguos del maestro Víctor Delfín, que pudimos ubicar también en nuestro archivo. También revalorar maestros de la escena artística como Ciro Palacios, que ya su obra no se veía durante muchos años y hemos podido ver su trabajo. Hemos hecho algunas visitas didácticas,
hemos presentado una especie de cronología también, ¿no? Entonces, consideramos que el arte, la investigación, deben estar unidas para poder promover una museografía didáctica. No solamente la obra sobre un pedestal o el lienzo sobre una pared, sino unirla de recursos visuales, audiovisuales, la palabra escrita, la imagen y la luz, que puedan hacer que se disfruten de las obras, se entienda más de esas historias pequeñas pero valiosas. Entonces, como conclusiones, nuestra conclusión principal es que los museos, las salas y las exposiciones debieran volver a buscar el asombro. Los museos deben volver a buscar el asombro en la belleza, en la ciencia, en la historia, utilizar recursos escenográficos y resaltar las virtudes de los objetos de su colección. La visita al museo debe ser una experiencia que quede en la memoria de las personas. Ya los gabinetes de maravillas y los demás espacios de entretenimiento visual nos dan esa lección, que aunque pudieran parecer desordenados, tenían una clasificación y puesta en escena que buscaba deslumbrar al espectador. Bajo la invitación que llevaba como título A los curiosos, se hacía un llamado a todos los interesados de ir a un lugar para deslumbrarse. Con esto concluimos. Estamos invitados nuevamente al salón La Otra Luz, tercer salón de fotografía, y vamos a presentar nuestra propuesta el día de mañana a las 5 de la tarde, ¿no? Están cordialmente invitados. Pueden visitarnos también en las redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram. Gracias. Muy bien, agradecemos a Teresa por su impresionante experiencia. Un fuerte aplauso. Importante presencia en Cajamarca de nuestra querida Teresa, no es su primera vez. Estoy seguro que va a seguir trabajando junto a las personas que realmente están interesadas en hacer crecer nuestro patrimonio cultural y artístico. Y en este momento yo quiero invitar a una de ellas. Él es Jorge Lombardi, es artista plástico, también trabajador inagotable por nuestra cultura y por el desarrollo artístico de Cajamarca, para que pueda hacer uso del micrófono y dedique unas palabras a nuestra querida Teresa. Adelante. Gracias. Para mí es un honor y una satisfacción también por la amistad que tenemos con Teresa, y a nombre de los organizadores de la cuarta FLICAR, entregarle este presente simbólico que es nuestra poeta Amalia Puga. No lo hacemos por género. Y agradecer por haber compartido su experiencia con nosotros. Acá para la foto, acá. Jorge, allá. Si no malogra la carpeta. Para la foto. Adelante. Sí. Claro. Se caiga. Una rosa entre dos espejos. Yo quiero volver a pedir, a solicitarle a la audiencia nuestro reconocimiento a Teresa con un fuerte aplauso, y a Daniel también, por supuesto. Y recordarles que en el marco de la cuarta FELICAC se ha preparado un programa académico-cultural muy importante para Cajamarca. Esperamos que disfruten de todo el programa. Ustedes pueden adquirirlo saliendo del auditorio. Y también comentarles que a continuación daremos inicio al taller Caricatura e Historia, a cargo de Jane Becerra, en este mismo espacio, el auditorio de la cuarta FELICAC. Los esperamos.